Siempre dentro de los síndromes orgánicos o llamados orgánicos, vamos a pasar a hablar ahora del síndrome oligofrénico. La palabra oligofrénica o oligofrenia es una palabra que se utiliza poco actualmente, eh, en parte por lo inexacto, pobre de mente, es un término que no describe lo que tiene el paciente en realidad, y además porque es evidentemente peyorativo. Actualmente las clasificaciones como el DSM denominan a este problema discapacidad intelectual. En el síndrome oligofrénico hay un compromiso significativo de la inteligencia que se instala durante el desarrollo, por convención, antes de los 18 años. Hay déficit en las conductas de adaptación y la inteligencia se altera globalmente eh, en diversas esferas que podemos describir. Actualmente se describe en tres esferas: la esfera conceptual o cognitiva, que tiene que ver con el manejo de conceptos relacionado con la capacidad de abstracción, la esfera social o interpersonal y la esfera de las habilidades prácticas. Ya, para describir la clínica de la discapacidad intelectual, voy a describir área por área cómo se presentan las discapacidades intelectuales leves, moderadas, severas y profundas. En la esfera cognitiva o manejo de conceptos, las personas con DITEB tienen que durante el desarrollo requieren una ayuda especial para poder aprender a leer y a escribir, para manejar algunas operaciones básicas como suma y resta usualmente con números pequeños, y también para aprender a manejar su tiempo y aprender a manejar el dinero, logrando en general tener un manejo adecuado del tiempo y un manejo adecuado del dinero. Cuando son adultos presentan problemas de abstracción, de planificación y de memoria que les permiten funcionar. Usan la escritura, usan la lectura y usan la aritmética de manera, digamos, poco frecuentemente y de manera no tan útil. Esto es especialmente evidente cuando uno le entrega al paciente un documento para que lo lea o le muestra un cartel para que lo lea y la persona no lo comprende o lo comprende parcialmente. Eso es importante, estar alerta, porque muchas veces las personas no logran percibir que no están comprendiendo bien, o simulan entender bien. Cuando tienen problemas suelen implementar soluciones completas y de poca eficacia. Las personas con DI moderado adquieren lenguaje, pero lo adquieren más tarde que el resto de las personas y con más limitaciones, con léxico inapropiado, con una dicción inadecuada. eh, Tienen poca lectoescritura, logran leer algunas cosas y otras no, dependiendo del tipo de letra que le pongan delante. Pueden hacer cálculos muy básicos o a veces no pueden hacer cálculos, y el manejo del tiempo y el dinero es bastante más precario. Suelen requerir educación diferenciada, y cuando son adultos, esas habilidades en general, como el cálculo o la lectoescritura, no las usan y suelen necesitar bastante apoyo para poder realizar sus actividades. Y en general, frente a las grandes responsabilidades de la vida, como proveer vivienda, proveer sustento, hay otra persona que tiene que hacerse cargo, independientemente de que el paciente pueda, por ejemplo, trabajar en alguna tarea muy simple. Las personas con DI severo ya no acceden a abstracciones y tienden a relacionarse con las cosas solo desde lo concreto y de lo utilitario. Pudieran aprender a dibujar su nombre y algunas otras palabras, pero no tienen, por ejemplo, conceptos de número, aunque sepan dibujar el 2, ¿de acuerdo? Pueden entender el dinero de manera gruesa y relativa. O sea, saben que si estiran la mano pidiendo gamba gamba, le van a dar una moneda, y si es que llevan ese objeto que tienen en la mano, lo llevan al kiosco, el caballero del kiosco les da un dulce, pero no entienden el concepto de dinero, que es un concepto bastante abstracto y bastante simbólico. Eh, por ejemplo, uno puede apreciar cuando hay monedas del mismo valor, pero que son más grandes y más chicas, como pasó hace un tiempo con las monedas de 100 pesos. El paciente puede preferir las monedas grandes y le cuesta mucho tiempo aprender que las monedas chicas tienen el mismo valor. Requieren considerable ayuda para todas las cosas y son personas que no pueden hacerse cargo prácticamente de nada. En el DI profundo no es pesquisable alguna capacidad de abstracción. En general, a estos pacientes ya no se le pueden hacer test porque no dan ningún tipo de respuesta útil.
pudieran utilizar objetos para actividades simples, quizás algún juguete o la cuchara para comer y sería, pudieran clasificar objetos por algunas características físicas si uno se empeña en enseñarles a hacerlo. Y además de todos los problemas cognitivos que tienen, estas personas con frecuencia tienen problemas sensoriales y motores que empeoran, por supuesto, el rendimiento. En cuanto a la esfera social e interpersonal, en esta esfera evaluamos fundamentalmente el grado de adecuación social del paciente. Eh, los DI leve tienen una interacción y comunicación pueril y concreta, pero útil y funcional. Pueden tener problemas para interpretar señales sociales, entonces uno puede, por ejemplo, burlarse de ellos o tratar de reírse con ellos y la persona no va a entender el gesto. Pueden tener dificultad para autorregular sus conductas, para autorregular sus emociones. En general es un paciente que suele estar súper bien y súper adecuado y súper amable hasta que se enoja un poco y cuando se enoja un poco se descontrola, porque no se enoja un poco, se enoja mucho, no hay autorregulación. Tienden a ser ingenuos y son vulnerables a las manipulaciones y a la utilización. Ocurre mucho que estos pacientes cuando son adolescentes, si se relacionan con grupos de pares antisociales, son utilizados para el robo y otras conductas antisociales. El que hace el mandado y con frecuencia el que es dejado atrás para que lo pillen. Sin embargo, son personas que pueden tener relaciones cercanas y duraderas con familiares, que suelen tener amigos y muchas veces tienen pareja. Pareja con la que pueden tener una relación de vínculo profundo. Eh, en el DI moderado hay lenguaje hablado, pero es un lenguaje mucho más simple, mucho más concreto, mucho más funcional. O sea, perdón, mucho más simple y mucho más concreto, pero que logra ser funcional, a eso me refiero. Simple en términos de que utilizan léxico bastante poco variado y con frases cortas, suelen ser frases hechas, pero que se utilizan adecuadamente. Pueden con este lenguaje simple mantener una conversación. Pueden tener relaciones cercanas y duraderas con familiares cercanos. A veces pueden tener amigos o alguna pareja, pero en realidad el círculo con el que se pueden vincular es bastante más estrecho. La profundidad de estas relaciones puede estar limitada por las dificultades de comunicación, donde no son personas que pueden no comprender los gestos de cariño, por ejemplo, más allá de lo concreto del placer de que te hagan cariño o de lo útil que es que te cuiden. eh, las señales sociales son definitivamente no captadas en general o mal interpretadas y van a tener mucha ayuda cuando conocen a una persona nueva. La persona tiene que estar muy dispuesta y ser muy hábil para poder vincular o para poder relacionarse, más que vincularse, para poder relacionarse con el paciente con un DI moderado. El lenguaje de las personas con DI severo es mucho más limitado que con el CI moderado y acá tienden a usar palabras, frases hechas. Por ejemplo, hay un paciente que yo tengo en la sala que yo le puedo preguntar cómo está y siempre me contesta bien. Y si yo le pregunto cómo está la comida, me hace rico, 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 rico. Y si yo le pregunto cómo se ha portado usted, Richard, oh, perdón, perdón, dije el nombre. ¿Cómo se ha portado usted? Bien, bien. ¿Y los demás cómo se han portado? Oh, rompe vidrio, tiran muebles. Y tiene una serie de frases que repite siempre igual. Y entonces uno sabe que si le pregunta ciertas cosas, logra una apariencia de conversación que a él le agrada, pero que en el fondo no aporta ninguna información y que uno hace, que uno realiza más bien para que él se sienta bien más que otra cosa. La comunicación va a estar muy limitada a los conceptos de aquí y ahora. Ese paciente que te decía yo puede estirar su manito y pedirte gamba gamba para que tú le des una moneda. Eh, Se van a relacionar con los cercanos siempre en términos de placer y de ayuda. Entonces él se acerca a ti y puede querer que tú le hagas cariño, puede querer hacerte cariño a ti, pero también podría querer golpearte, cosa que nos ha ocurrido en muchas ocasiones, y puede que quiera que tú le pases alguna cosa y eso, en general, si no es por algo muy específico, no se contacta con las demás personas. Eh, Él entiende señales sociales, pero muy evidentes. Si yo le hago,
¿cómo está? Y él me dice, ¡hola! Pero más allá de eso no pasa. Cualquier otra señal de conversación más sutil no la capta definitivamente. Y claro, cuando él se siente, por ejemplo, incómodo, porque hay otro paciente que esté agitado, que esté gritando, por ejemplo, en la sala, la incomodidad es expresada tomando su velador y lanzándolo lejos, independiente de que le caiga a alguien o no. Entonces, claro, la capacidad para autorregularse es muy precaria. En el DI profundo tenemos que la comunicación va a estar muy limitada, la persona va a entender órdenes simples como, por ejemplo, levante la mano o abra la boca o siéntese aquí, y va a expresar sus necesidades con gestos como apuntarse la boca cuando tenga hambre, por ejemplo. Se puede relacionar con personas muy cercanas con cierta calidez, con personas que los conozcan de toda la vida, con su mamá, qué sé yo. No va a tener casi nada de autorregulación conductual, y acá de nuevo ocurre que en el DI profundo a las graves limitaciones sociales que tienen se suman los problemas sensoriales, los problemas motores para agravar aún más o empeorar aún más el funcionamiento. Eh, En la esfera de las habilidades prácticas, reconocemos las habilidades prácticas básicas, que son las que tienen que ver con uno mismo, como comer o asearse o vestirse, de las habilidades instrumentales, que son habilidades mucho más complejas que requieren el uso de implementos como, por ejemplo, cocinar o toma la locomoción colectiva, utilizar el teléfono, pagar una cuenta, donde hay el instrumento, tanto cosa que se usa como persona con la que me relaciono. ¿De acuerdo? Esta actividad entonces en el DI leve están bastante conservadas, las personas con DI leve se higienizan, se cambian ropa, logran hacerlo, incluso sin supervisión. Acá hay, cuando una persona necesita ayuda, puede no necesitar ayuda y hacerlo espontáneamente, puede necesitar supervisión que puede ser del tipo, oye, no te has cambiado ropa, así que tienes que cambiarte ropa, y el paciente se cambia ropa, o puede requerir una supervisión en términos, cambio de ropa y necesitar que, por ejemplo, la mamá esté al lado de él hasta que se cambie ropa, si no, no lo hace. O puede necesitar apoyo, en que la persona puede requerir un apoyo no tan intensivo como, por ejemplo, que la mamá le coja la ropa que se tiene que poner y se la deje y él se la pone. O puede requerir un apoyo mayor, en que la mamá tiene que vestirlo con su ayuda. O sea, él mete la manito, él mete la otra manito y coopera, se para, se sienta, mete la patita en el pantalón, en fin, pero la mamá tiene que hacerlo. O en muchas ocasiones la persona simplemente no coopera o se resiste, digamos. Entonces hay distintos niveles de dependencia. Ahora, el Day Leve en general es bastante autónomo, tiene cuidado de higiene personal logrado y va a requerir ayuda para tareas muy complejas. Muchos pacientes con Day Leve pueden trasladarse desde su hogar hasta el lugar de trabajo o hasta la escuela a la que asisten o hasta el centro de rehabilitación al que asisten, pero ya si tienen que ir a algún lugar donde no hayan ido muchas veces, necesitan ser acompañados, tienen que ser acompañados para las compras, no necesariamente para el acto de comprar, pero sí pueden requerir asistencia para el decidir qué comprar. Entonces, el chiquillo que la mamá lo manda al negocio con la plata en la manito y con una listita, y que le pasa la listita a la señora, y la señora del negocio le compra las cosas y le da el vuelto, y él no calcula el vuelto y se va de vuelta a la casa. Son personas que en general pueden administrar el dinero hasta cierto punto, entienden el concepto del dinero, saben que el dinero es para comprar ciertas cosas, saben cuánto vale qué, más o menos, o sea, cuánto vale cada cosa más o menos, pero suelen tener algunas dificultades para distribuir el ingreso. A ver, yo tengo una pensión de 130.000 pesos, entonces tengo que guardar tanto para utilidad de aseo, tanto para movilización, tanto para ahorro, tanto para comer, en fin, eso les cuesta mucho más. Eh, Suelen requerir ayuda para cocinar, él podría hacerse un sándwich, por ejemplo, pero ya preparar una cazuela con poroto es difícil.
Y si tienen hijos, el cuidado de los niños requiere asistencia definitivamente. Ahora, pueden ser competentes en trabajos concretos y son personas que con alguna supervisión pueden trabajar, por ejemplo, haciendo aseo o en alguna otra tarea por el estilo. Van a requerir apoyo para la toma de decisiones grandes. ¿Ah? Para ese tipo de cosas, por ejemplo, esta es una persona que ya tiene su pensión y entonces está trabajando y entre el sueldo y la pensión vamos a generar un ahorro para la vivienda. Eso probablemente va a haber un asistente social o una mamá que va a estar ahí apoyando eso porque si no, no va a ocurrir. Y también requieren apoyo para estructurar el tiempo libre. Son en general personas que funcionan bien si tienen un pauteo de lo que deben hacer, pero en los momentos en que no tienen pauteo puede que se aburran o puede que se angustien o pueden que recurran a tareas muy pasivas como ver televisión o jugar videojuegos. En el DI moderado podría lograrse con gran esfuerzo entrenarlos para que se bañen, por ejemplo, y aprendan que deben cambiarse ropa, pero en general si no, no lo hacen. Requieren mucha ayuda y entrenamiento para tareas cotidianas de cierta complejidad, como quizás aprender a poner la mesa o esas cosas así, hacer el aseo, en fin. Y también, si tienen mucho entrenamiento, pudieran desempeñar trabajos concretos, pero en entornos protegidos. Un empleo protegido es un empleo donde ocurren dos circunstancias por lo menos. Una es que o tres. Una es que van a recibir a la persona con una evidente discapacidad mental o intelectual. Dos, le van a proporcionar la supervisión que la persona necesita y no van a tener un trato discriminatorio hacia esta persona. Y tres, además, no va a haber una explotación en términos que se le va a pagar por el trabajo realizado del mismo modo que se le paga a cualquier otra persona. Estas personas con DNI moderado podrían tener tareas probablemente no de jornada completa en un entorno protegido. Estos pacientes pueden disfrutar de la recreación, pero se le tiene que estructurar la actividad. O sea, tiene que haber alguien que los lleve. Vamos a ir a la plaza y vamos a jugar con la pelota y juego con él, lo va a pasar súper bien, pero si tú le dejas la pelota ahí, probablemente no va a iniciar una actividad de esparcimiento. Y en general, aquí va a haber alguien que tiene que hacerse cargo de las cosas. Este es un paciente que no logra organizar una vida, no logra organizar una rutina de actividades. En el DI severo son pacientes que ya no solo necesitan a alguien que les organice la vida en general y que los ayude en las tareas más complejas, sino que necesita supervisión constante. Este paciente no puede ser dejado solo casi en ningún momento. Necesitan apoyo, muchas veces supervisión, pero en otras ocasiones necesitan un apoyo mucho más directo para todas las actividades, incluso las más básicas. Dependen absolutamente en las actividades más complejas, o sea, ni pensar que se van a servir comida o que van a poder cocinar, hacerse un sándwich o que van a poder salir a dar una vuelta a la manzana solo. No toman decisiones relacionadas con su bienestar o con el del otro, no se cuidan, no cuidan a otros porque no son capaces de hacerlo. Y en muchos casos aparecen conductas impulsivas y desadaptativas que merman mucho el funcionamiento y que generan dificultades en el entorno inmediato y que suelen motivar consultas. Entre comillas, se portan mal. En los pacientes con DI profundo son extremadamente dependientes de los demás en las actividades más simples. Muchos intentan cooperar, aunque también hay algunos que se resisten a la cooperación. Con mucho ayuda y entrenamiento podrían aprender a ocupar la cuchara para comer, por ejemplo, y esas cosas así, o un lápiz para hacer algunas rayas, de manera muy básica. Pueden disfrutar de actividades recreativas muy simples y son estructuradas y provistas por otro que tiene que apoyarlos constantemente. Y de nuevo tenemos que las alteraciones sensoriales y motoras perturban, porque claro, una cosa es que la persona no le dé, por ejemplo, la inteligencia para poder eh, coger la cuchara y alimentarse con la cuchara, y otra cosa es que tenga una parálisis espástica que le tenga el brazo ahí completamente tieso y que evidentemente, aunque la inteligencia le diera, no puede mover el brazo, ¿de acuerdo? También hay muchos que, entre comillas, se portan mal, que en lenguaje técnico se dice tener conducta impulsiva y desadaptativa. Pasamos ahora a otra cosa completamente distinta a la anterior, que es el síndrome autista. En el autismo, lo más esencial es que existe una gran dificultad
para el contacto humano. En el síndrome autista, la comunicación e interacción sociales son deficientes, aparecen conductas e intereses restringidos y estereotipados. Es común que el autismo coincida con algún grado de discapacidad intelectual. Sin embargo, el autismo no es sinónimo de discapacidad intelectual. Suele ocurrir que un paciente presenta ambos síndromes, pero el autismo en sí mismo no es sinónimo de discapacidad intelectual. Y el autismo comienza muy temprano en la vida y en los casos más severos son diagnosticables en bebés de pocos meses. Si es que lo evalúa una persona que esté adecuadamente formada. La comunicación social, la comunicación y la interacción social deficiente se notan en que el acercamiento social es desatinado, las personas se acercan y hacen chistes inadecuados, en una situación social no entienden el sentido del humor de los otros, no pueden tener conversaciones casuales, les cuesta mucho, no pueden o tienen, en un contexto muy estructurado, por ejemplo, logran tener una conducta adecuada, pero en una situación más informal lo pasan muy mal. No logran compartir intereses con otras personas, no logran compartir afecto con otras personas. Uso del lenguaje es escaso e inadecuado. En general, el lenguaje gestual es bastante escaso y tienden a mantener una expresión eh, permanente de indiferencia, y el lenguaje verbal se utiliza poco, menos mientras más grave sea el cuadro. Suelen no comprender los gestos usuales que las personas utilizamos en la comunicación. Les es difícil adecuar la conducta al contexto, entonces cuando hay un momento, estoy pensando especialmente en los casos leves o de autismo y que pasan más bien desapercibidos, cuando estamos en una situación social bien estructurada. Por ejemplo, estamos con un grupito de internos en un paso práctico, el cabro tiene una conducta súper adecuada a eso, hace preguntas, qué sé yo, pero cuando después del paso nos ponemos a tomar un café y chachareamos un rato, el cabro se pone o hace conductas desatinadas o verbalizaciones desatinadas, o se retrae y no participa en absoluto y se queda ahí con el café en la mano, en fin, o se va. No logran, siendo niños, no logran compartir juegos imaginativos con otros. En casos más graves, obviamente, ni siquiera logran jugar con otros. Los trastornos autistas los síndromes autistas más graves no tienen ningún interés ni intención de comunicarse con alguien más. La conducta e intereses restringidos y estereotipados se notan en que hay estereotipos motoras, estereotipas de lenguaje o de lugar. Ya vimos lo que es un estereotipo, así que no lo vamos a repetir. Las rutinas y los patrones son ritualizados e inflexibles, y cualquier alteración de estos patrones genera gran angustia. Los intereses son muy restringidos e inflexibles, con apego intenso a objetos inusuales. Hay aumento o disminución de la reactividad a estímulos sensoriales. En general, estos chicos tienden a requerir ambientes donde existe un control de la música fuerte, donde existe un control de los ruidos, donde esté manejada la luminosidad. Y cuando tienen agitación psicomotora, con frecuencia una de las cosas que hay que hacer es proveerle un ambiente con baja estimulación sensorial. Entonces, si es que el niño está muy, o la persona está muy, ¿cómo se llama?, tomada por un efecto, y yo me acerco, tienes que estar tranquilo, obviamente con eso lo voy a poner aún más ansioso y aún más agitado. Y hay un interés inusual por los aspectos sensoriales del entorno, entonces puede estar muy interesado en cómo se siente en la superficie, en jugar con la tierra, en sentir ciertos olores que a los demás nos pueden parecer agradables o no, en detrimento del interés por comunicarse con las demás personas, que es lo prioritario para la mayor parte de nosotros. El autismo es un espectro que va desde casos muy leves, que es lo que antiguamente se llamaba síndrome de Asperger, a casos muy graves. Otra cosa distinta del anterior es el síndrome de déficit. En el síndrome de déficit atencional hay una inatención que se nota en que la persona comete frecuentes errores en sus actividades,
que tienden a cambiar de actividades con frecuencia, les cuesta mantenerse en una cosa y suelen ir dejando actividades atrás sin terminar. Eh, en general, cuando uno emite ante ellos cualquier mensaje un poquito más largo que un par de frases, no escuchan. Eh, por lo tanto, es muy común que no siguen instrucciones. Esto ya lo mencionamos. Les cuesta mucho organizarse para planificar sus actividades y por lo tanto van a evitar tareas que requieren mantener la atención. Prefieren tareas que puedan ejecutar rápidamente y cambiar rápidamente de una cosa a otra. Se les suelen perder cosas, se distraen fácilmente con estímulos y olvidan actividades cotidianas. Estas personas obviamente presentan estas alteraciones de manera permanente en el tiempo y sin que uno pueda diagnosticar un cuadro nubilatorio o un cuadro demenciante, por supuesto. Son alteraciones de la atención más bien sutiles. Por otro lado, para tener un síndrome de déficit atencional hay que tener los déficits de atención. El déficit de atención suele presentarse aislado, sin hiperactividad e impulsividad, en las niñas con trastorno por déficit atencional y en las personas adultas en las cuales persiste el trastorno por déficit atencional. Además del trastorno por déficit atencional es común, especialmente en varones, especialmente en niños varones, aunque no solo en niños varones, también en niñas y en adultos, pero menos, es común que presenten hiperactividad e impulsividad. Esta es una persona que tiende a moverse más de lo usual, que tiende a levantarse si es que debe estar sentado, que tiende, pensemos en un niño que corre y trepa cuando es inapropiado, que no se va a entretener, digamos que pintando mandala o jugando ajedrez, que se va a mantener en constante actividad desde la mañana hasta la noche, pareciendo que no se cansa, pareciendo que tiene pilas atómicas, que tiende a hablar mucho, que interrumpa a los demás, que contesta antes de que de que se termine la pregunta y muchas veces, por lo tanto, la respuesta termina siendo inadecuada a esa pregunta, que va a tener dificultades para respetar turnos y que se va a inmiscuir en lo que hacen otros. Esto, de nuevo, es un problema que se parece en la descripción bastante a un paciente hipomaníaco, es decir, una persona que tenga un síndrome maníaco atenuado. Después vamos a ver en qué consiste esto. Se parece bastante y sin embargo el episodio maníaco hipomaníaco tiene una fecha de comienzo reciente y es un cambio respecto del estado de ánimo normal del paciente y tiene otras cosas además de lo que ustedes ven acá. Esto que describimos acá, que es un aparente exceso de energía, está presente desde toda la vida del paciente, siempre ha sido más o menos igual. Vamos a pasar ahora al síndrome adictivo. El síndrome adictivo es un síndrome complejo en el sentido de que tiene muchos aspectos distintos y que incluye varios subsíndromes, pero que uno podría resumir así, pero muy, muy, muy resumido, en que la persona consume y sigue consumiendo pese a que tiene múltiples consecuencias negativas. En el síndrome adictivo tenemos un patrón problemático de consumo de sustancias, un patrón en el sentido de que es un tipo de conducta que se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Ah? Y problemático ya vamos a ver por qué o en qué nos basamos para decir que un patrón de consumo es problemático. Este patrón implica un deterioro social, familiar, laboral o académico. Es un patrón problemático porque hace daño en distintas esferas de la vida del paciente y por lo tanto provoca sufrimiento importante en el mismo sujeto, en su familia o en ambos. Y cursa crónicamente. En general, para hacerse adicto se requiere consumo insistente durante varios años, además de otros factores. Esto no es clínica, pero les quiero aportar un dato epidemiológico para que vean que no es la sustancia el problema, las personas consumen alcohol. Muchas personas consumen alcohol y muy pocas personas se puede hacer el diagnóstico de adicción al alcohol. Ahora, curiosamente, si tú evalúas en las encuestas, digamos, que se hacen en nuestro país, que son bastante serias, Senda hace estudios de campo epidemiológicos de consumo de una variedad de sustancias todo el año, que es bastante interesante que lo vean un día que tengan tiempo y no tengan nada más entretenido que hacer. En el consumo de alcohol en los estratos sociales elevados es mayor
que en los estratos sociales bajos. Sin embargo, el consumo problemático de alcohol es más frecuente en los estratos sociales bajos y es menos frecuente en los estratos sociales elevados. O sea, la gente que tiene más dinero consume más alcohol, pero se enferma menos que la gente más pobre que consume menos alcohol y se enferma más. ¿Qué significa que el patrón sea problemático? Con frecuencia le pasa que toma más de lo que iba a tomar. Se iba a tomar solamente dos traguitos, dos chelitas nomás y termina tomando un montón. Ha tenido en distintas ocasiones deseos de dejar el consumo y no logra dejar el consumo. Invierte mucho tiempo en conseguirse la sustancia, en consumirla y en recuperarse de los efectos. Presenta episodios de craving, que después vamos a explicar bien en qué consiste el craving. El consumo le provoca fracasos en roles importantes. Por ejemplo, ha cometido errores o ha sido negligente en el cuidado de los hijos a propósito de haber estado bebido, o el consumo de cocaína ha significado que en muchas ocasiones no se ha presentado a trabajar y ha perdido trabajo, etc. Eh, Ha tenido problemas sociales, problemas interpersonales serios. Se le enoja a la señora, ha perdido amigos y sin embargo otros familiares lo reten y le dicen, pucha, no, sabéis que no te voy a invitar al asado porque siempre dejáis la escoba, mejor que por favor. Este fin de semana, cuñado, yo te quiero mucho, pero se casa mi hija y no quiero que vayas. Porque cada vez que vas a un lugar te curas y entonces no quiero que vayas. Y a pesar de esos problemas, la persona sigue tomando. Abandona otras ocupaciones importantes por el consumo, incluso ocupaciones recreacionales, consume en situaciones en que es físicamente peligroso, por ejemplo, sabe que tiene que conducir y igual toma, y consume a pesar de tener problemas físicos o psicológicos que están relacionados con el consumo de alcohol y que existe información que en su caso particular consumir alcohol significaría que este problema físico o psicológico se atenuaría significativamente y sin embargo sigue consumiendo. Otros síntomas del consumo de alcohol tenemos que, perdón, del consumo de sustancias, del síndrome adictivo en general, tenemos que la adicción suele evolucionar alternando periodos de abstinencia o de consumo controlado con recaídas en que el consumo se desata. Y hay recaídas que tienen que ver con la necesidad de evitar los síntomas de abstinencia. Enseguida vamos a ver qué es un síntoma de abstinencia que son recaídas que se dan muy precozmente en los primeros días de no consumir. Y hay otras recaídas que están gatilladas por claves internas o ambientales relacionadas con el condicionamiento y que son recaídas después de un tiempo largo sin consumir. Entonces, la persona que estaba tomando clonazepam casi todos los días y que de repente interrumpe el consumo y esa noche no duerme casi nada y al otro día se siente muy nervioso y le tiembla el cuerpo y le duele el estómago y anda muy ansioso y ya no da más y se toma una tableta o a lo mejor aguanta otro día y de nuevo duerme mal y al otro día amanece pésimo, entonces ya se toma una tableta y ya con eso se le pasa. Tiene una recaída en el consumo que está gatillada por los síntomas de abstinencia al clonazepam. En cambio, esta es otra persona que está acostumbrada a usar cocaína cada vez que va a bailar, porque le encanta bailar y va a una salsoteca siempre y baila y como para no cansarse y poder seguir bailando usa cocaína hasta el momento que ya se descontrola el consumo. Entonces, él deja de consumir y se mantiene un buen tiempo, lleva un mes, 2 meses, 3 meses, lo pasó medio mal al comienzo, pero ya puede seguir sin consumir y ya lo está pasando bastante bien y ya está muy en la buena con su pareja y todo el mundo está contento, lleva 4 meses sin consumir y de repente va pasando por un lugar y escucha que en una casa tienen puesta música tropical así fuerte y como que le viene todo el recuerdo cuando consumí, le viene un deseo de consumir increíble y se pone a consumir otra vez. Esa sería una recaída entonces gatillada en este caso por una clave ambiental. Y tiene que ver con el condicionamiento, porque esto opera, en este caso opera como una especie de reflejo condicionado, más o menos. ¿Ya? Eh, otro síntoma que se da usualmente en las personas adictas es que tienen una ambivalencia potente entre el deseo de dejar la droga y el deseo de seguir usándola. Casi todos los adictos que yo he conocido, ojo que yo conozco a los adictos cuando consultan, por supuesto,
manifiestan esto, que quieren dejar de consumir, pero cuando uno conversa con ellos, dejan ver entre medio que en realidad también, junto con querer dejar de consumir, también quieren seguir consumiendo. Hay algunas personas, especialmente las que fueron hospitalizadas de manera involuntaria, que en realidad le asignan a la droga un efecto positivo. No ven el problema, estoy pensando especialmente en adolescentes que aún no se meten en tantos problemas en relación con el consumo y no ven el problema y entonces los problemas que tienen en general son de los adultos a su alrededor que no quieren que sigan consumiendo y entonces ellos dicen que seguirían consumiendo en realidad y que el único problema que tienen es que los joden mucho. Pero en general la mayor parte de los pacientes tienen esta ambivalencia y a veces en algunos momentos están muy inclinados hacia el lado de dejar de consumir y en otros momentos están muy inclinados hacia continuar el consumo. Esta ambivalencia es parte del problema. Ahora, al síndrome adictivo, tal como lo he mencionado acá, se agregan otros síndromes asociados. Primero está el craving. El craving es o también llamado complejo ansiimpulso, es una situación en que frente a un estímulo ambiental como la música de la salsoteca o un estímulo interno, por ejemplo, tuve una discusión con alguien y me siento choreado, desanimado, ansioso y preocupado, es un estímulo interno y yo sé que si es que consumo algo me voy a sentir mejor. Entonces, frente a este estímulo interno, aparece un intenso deseo de consumo. Muchas veces tienen síntomas físicos. Un clásico que los adictos a la pasta base describen que le dan ganas de consumir y que les duele la guata. ¿Ah? Y este deseo de consumo se asocia a conductas de planificación y de búsqueda. Usualmente los episodios de craving, si son resistidos por el paciente o manejados por el paciente, tienden a durar media hora, una hora, 2 horas y después pasa. Eh, si el paciente se entrega a las conductas de planificación y búsqueda, el craving se mantiene y terminan consumiendo. El craving es más común en las primeras semanas de haber dejado una sustancia, pero puede mantenerse durante varios meses, incluso durante muchos años. El síndrome de intoxicación, acá quiero decir que en psiquiatría llamamos intoxicación por cualquier sustancia, no al hecho de recibir una dosis excesiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una raya de cocaína y entonces me pongo más contento, me pongo duro y me pongo más enérgico, ya estoy intoxicado. ¿De acuerdo? Lo otro, cuando yo consumo demasiada cocaína de manera intencional o inadvertida, por ejemplo, usé la misma cantidad de rayas que siempre, pero esta cocaína era de alta pureza comparada con la cocaína fuertemente cortada que consumo siempre, por lo tanto, tengo una sobredosis, que es otra cosa, ya cuando ya tengo una dosis tan alta que aparecen excesivos efectos adversos en relación con el consumo. Ahora, la intoxicación, por lo tanto, es un cuadro que requiere que se haya consumido recientemente la sustancia y aparece algún tipo de conducta problemática o con cambios psicológicos importantes en relación con el consumo y la intoxicación tiene síntomas específicos que se asocian a cada sustancia. La intoxicación por cocaína es una cosa, la intoxicación por nicotina es otra cosa, la intoxicación por heroína es otra cosa. Como ejemplo, y solo como ejemplo, les puse la intoxicación por alcohol. Hay cambios, obviamente se requiere que la persona haya bebido alcohol, ¿no es cierto? Y que tenga un comportamiento inapropiado, con ciertos cambios de humor, alteración del juicio, el habla pastosa, la incoordinación motora o ataxia, la marcha insegura, el nistagmo, la alteración de la atención o de la memoria y en casos graves estupor o coma. En cambio, la intoxicación por marihuana también tiene descoordinación motora, va a tener euforia, ansiedad, una sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio, aislamiento social, inyección conjuntival, aumento del apetito, boca seca y taquicardia. Si se fijan, en este caso tenemos que ambas son drogas inhibidoras, por lo tanto tienen algunos síntomas en común y sin embargo la intoxicación como síndrome es distinta. Cada droga tiene su propio cuadro de intoxicación. Podemos tener, a ver qué sale acá, el síndrome de abstinencia o de retirada. Para que haya síndrome de abstinencia se requiere que la persona haya tenido el consumo de una cantidad importante de sustancia
durante un periodo relativamente prolongado de manera diaria. O sea, estuvo tomándose, por ejemplo, una botella entera de pisco todos los días en las últimas 2 semanas, por decir algo así, ¿ya? Y luego de ese consumo intenso y prolongado, yo suspendo bruscamente el consumo. Por ejemplo, esta es una persona que tiene un accidente en que se fractura una pierna y cae al hospital y no le cuenta al médico que ha estado tomando mucho alcohol en los últimos días. No venía ebrio en este momento porque la última ingesta había sido hace como 24 horas, entonces ya no está con aliento etílico ni nada, pero viene con la pierna quebrada, lo hospitalizan y en el transcurso de la noche puede empezar con el síndrome de abstinencia, que puede ser bastante grave, y como no dijo que tomaba tanto alcohol, el médico no tomó ninguna medida para prevenir que aparezca el síndrome de abstinencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, tal como la intoxicación, el síndrome de abstinencia de cada sustancia es distinto. Hay algunas sustancias que producen un síndrome de abstinencia muy intenso, como por ejemplo el alcohol, la benzodiazepina, la heroína y todos los opioides y la nicotina. Todo eso producen síndrome de abstinencia muy importante. El síndrome de tolerancia es relativamente simple de comprender. Hay una habituación del cerebro a los efectos de la sustancia. Esta habituación ocurre porque se regulan a la baja o al alza ciertos receptores cerebrales y por lo tanto la persona, si quiere lograr el mismo efecto, tiene que usar dosis cada vez mayores, o si usa la misma dosis obtiene cada vez menor efecto. Acá hubo un problema con la animación. Acá le pongo como ejemplo de síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia de alcohol. En el síndrome de abstinencia de alcohol va a haber hiperactividad autonómica con sudoración y taquicardia, va a haber temblor de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, puede haber alucinaciones o ilusiones transitorias visuales o táctiles, también auditiva, podría haber agitación psicomotora, podría haber ansiedad y en casos graves podría haber alteración de conciencia, incluso convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Un síndrome de abstinencia distinto es el síndrome de abstinencia de cannabis. Bueno, el síndrome de abstinencia anterior es bastante común y es bastante grave. Es una de las causas de mortalidad no suicida de patología psiquiátrica. La cannabis tiene un síndrome de abstinencia que no es muy común y que es no muy intenso en general. Para algunas personas sí, pero en general no. Puede haber irritabilidad parecida, ansiedad, insomnio, pesadillas, pérdida de apetito o peso, intranquilidad, ánimo deprimido, dolor abdominal, calambres, temblores, sudoración, fiebre, calofríos y cefalea. Finalmente, eh, quiero hablarles dos palabras respecto de la jerarquía diagnóstica. Este es un concepto que no es muy nuevo, es un poquito antiguo, pero que tiene cierta utilidad. Cuando una persona se presenta con síntomas presumiblemente psiquiátricos, esta persona, por ejemplo, tiene alteraciones de conducta, tiene alteraciones perceptivas, tiene deterioro del juicio, tiene un lenguaje inadecuado, tiene creencias extrañas, ¿ya? Frente a una persona que se presenta en estas condiciones, siempre, en primer lugar, debo buscar y diagnosticar cualquier posible causa médica no psiquiátrica. Estamos hablando de causas médicas, de medicina interna, causas neurológicas, causas neuroquirúrgicas. Por lo tanto, cualquier persona que tenga sintomatología psiquiátrica debe en primer lugar hacérsele un descarte. Si junto con la sintomatología psiquiátrica ocurre que hay un déficit cognitivo importante, por lo tanto, un déficit importante en los instrumentos de evidenciar, yo debo plantear que esto es un síndrome orgánico y debo hacer una búsqueda exhaustiva de cualquier patología médica, neurológica o neuroquirúrgica que pueda estar explicando los síntomas. Si junto con las alteraciones que orientan a síntomas psiquiátricos encuentro que los instrumentos evidenciales están normales o casi normales, probablemente se trate efectivamente de una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, igual debo hacer una búsqueda de patología médica no psiquiátrica, aunque esta búsqueda probablemente va a ser menos acuciosa. Bueno, una vez que a mí me queda claro que no hay una causa médica no psiquiátrica, yo debo descartar la presencia de un trastorno del ánimo.
Si me queda claro que no es un trastorno del ánimo, como un trastorno bipolar o un trastorno depresivo, entonces descarto que exista algún trastorno psiquiátrico, pensando especialmente en esquizofrenia y enfermedades relacionadas con ella. Y finalmente, si es que no hay ninguna de las tres cosas, me quedo con los demás trastornos del ánimo. Algunas veces esta jerarquía diagnóstica es bastante fácil de despejar y en otros casos puede ser bastante difícil. Y eso, damos por terminada esta clase.